Hola, voy a decir algo que he pensado en estos días, sobre todo leyendo los debates que siempre hay al comienzo de noviembre sobre lo que es o que no es tradición, la llegada de Halloween, la pérdida de los primeros valores de la tradición rural de los pueblos europeos que ya se habían perdido y antiguamente y la lucha entre quien considera tradición el cristianismo y quien considera tradición lo que había antes, y la lucha entre quien quiere sumarse a fiestas superficiales que vienen de Estados Unidos, etcétera, y no quiere y no le interesa, no tiene interés en que se vea un significado profundo en la misma, y quien quiere que determinadas fechas mantengan un significado profundo o vayan a recuperar lo que se ha perdido. Okay. Yo en todo esto me siento como digamos externa. Yo creo ser una mirada externa que ve todo esto, porque me reconozco como parte de un vacío cultural que se ha creado en una época en que y en un territorio en que se contestaba la imposición de doctrinas o programas dirigidos por un poder que podía ser tanto el Vaticano, que decidía que se iba a decir en cada iglesia, desde la más cercana, ahí un barrio de Roma, hasta la de un barrio de Milán, hasta la de una iglesia de Ciudad de México, por decir, y entonces toda esta dirección de la cosa que crea una alienación porque la gente no siente que determinadas creencias o reflexiones, etcétera, surgen de su entorno, tienen que ver con su clima, con su ambiente, con su territorio, con su familia, con la historia familiar, etcétera. Y por otra parte también el rechazo de lo mismo hecho por el Estado laico en cuanto a Estado, con la escuela, el programa escolar que deciden en oficinas que tú no conoces, que no tienen nada que ver otra vez con tu historia familiar o el territorio en que te encuentras, porque son decididas por un poder central que se ocupa de esto, y entonces digamos que yo me reconozco con las personas que quisieron salirse de estos dos modelos, pero al mismo tiempo, y también yo soy hija de personas que ya contestaban contestaban parte de todo esto, no todo. O sea, cada quien a su modo, ¿no? De todo modo, no he recibido una educación propia de esa palabra. Y por encima, pero lo que pasa es que yo soy de una generación de personas a las que se le hacía imposible ir a recuperar algo de las viejas creencias autóctonas y espontáneas, porque ya no eran
reconocible como algo propio. Se había perdido el contacto humano intergeneracional entre las personas que practicaban determinados rituales o tenían determinadas creencias de pueblitos pequeños, etcétera, y nosotros. Okay, entonces quedaba algo así como una anécdota histórica, si se podía recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta situación se ha perpetrado, o sea, yo me encontré en un vacío y de ahí simplemente surgió mi identidad, que es parte de esta historia. Yo me pregunto y pregunto a mis hijos qué queremos hacer según cada temática, okay. Cómo queremos considerar que haya una fecha para conmemorar lo de los difuntos, la muerte, etcétera, y toda esa temática, o del mismo modo otras fechas, qué sé yo, la fiesta de los enamorados o cualquier otra, ¿ok? Y llegamos casi siempre a la conclusión, o sea, siempre, por ahora la hemos probado toda, hemos hecho algunas veces el carnaval con disfraces, hemos hecho alguna vez, hemos ido alguna vez a ver, qué sé yo, aquí en España se usa la cabalgata de Reyes, en Italia no existe eso, o sea, cosas de cada tipo, y al final llegamos a la conclusión de que no nos gusta a nosotros cuatro conmemorar fechas. Estamos muy de acuerdo en esto de que nos gusta vivir, por una parte, el día de hoy y ver qué tal, y sentirnos felices o tristes según el momento presente. Y por otra parte, lo que se puede definir eterno, o sea, el amor existe siempre, la muerte también, el nacimiento también, entonces cada día tranquilamente se puede considerar una celebración de todas estas cosas. Okay. Pero yo digo que es lo que define nuestra época, digamos como occidentales, para decir ahora algo que se usa ahora como definición, aunque a mí no me gusta, pero para que me entienda quien me escucha. Lo que nos define como cultura, yo diría lamentablemente que es la superficialidad, la alienación, la ficción, la imagen. Lo siento porque no son cosas muy bonitas que decir, pero sin juicio lo digo, incluso es posible que sea el comienzo de algo, todo comienza de algo. Y yo no soy una persona que valora más lo antiguo que lo nuevo. Entre otras cosas, creo que hay una contradicción muy grande en esto, porque, por ejemplo, he notado que los mismos que, como por ejemplo, creo que en este caso vale para todos el ejemplo de los católicos, los mismos que valoran lo suyo como una importantísima, buena nueva que difundir hasta llegar a modificar o borrar del mapa culturas diferentes, etcétera, los mismos que exaltan su llegada como algo bueno porque es nuevo, o como algo nuevo que es lo más apreciable del mundo, luego se asustan muchísimo cuando llega algo nuevo de otra.
aunque llegue como moda y no como cosa profunda o como imposición, etcétera. Y aunque no sea así algo que se pone directamente en conflicto con ellos. O sea que, quiero decir, es muy contradictorio, porque yo veo que hasta a alguna persona tradicionalista y a alguna persona tradicionalista católica que conozco les fastidia hasta que la inmigración, por ejemplo, se manifieste como así la llegada en determinados barrios de propuestas de comercios como restaurantes o locales, discotecas o sitios de que se llama almacenes de comida exótica. O sea, quieren ver los que reconocen como suyo, pero al mismo tiempo son exactamente lo que se han ido por todas partes intentando hacer que los otros perdieran su visión de la vida para aceptar esta novedad de ellos. Entonces, es una contradicción demasiado fuerte, ¿no? Para mí. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido, ese es mi pensamiento personal, no, para mí no tiene mucho sentido valorar una cosa por si es antigua o nueva, no lo veo un buen juicio, una medida con la que juzgar las cosas. Yo vería más bien si una cosa es me gusta o no me gusta, y si una cosa es espontánea, entonces tiene que ver con aquel momento histórico o aquella persona, o yo misma, por ejemplo, o la historia de una familia, o el clima, el territorio, etcétera, o si en cierto modo ha sido propagandada, impuesta, vendida como algo que no nace de la gente. Okay. Este es más o menos mi metro de juicio, mi manera de distinguirla. Esta es la distinción que hago yo. Con eso no significa que una cosa sea buena porque nace en un sitio, no. Ni que sea mala si llega de otra parte. Pero creo que todo lo que llega, sobre todo si llega por razones que no son relacionadas, no están relacionadas con la vida de la gente, sino que son planes hechos a nivel comercial o de juegos de poder, etcétera. Son cosas que simplemente se quedan siendo luego modas o pantallas o costumbres superficiales que la gente no siente. Porque la gente sigue sintiendo en base a cómo ha vivido, la experiencia que ha vivido, la educación recibida por sus familiares o sus abuelos y el clima que se respiraba en casa o factores del territorio, si llueve mucho o si hay mucho sol, etc. Esas son las cosas que hacen que una persona sea como es o sea de otra manera, no algo que nos vendan. Pero lo que pasa es que nosotros en Europa hemos ido siempre más delegando a organizadores todos nuestros rituales o todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, ya por ejemplo, cosas como la medicina
cualquier tipo de espiritualidad o los sentimientos, etcétera. Todas estas cosas, incluso la educación, como decía antes, etcétera, vienen de todas estas cosas se ocupan expertos, empresas, organizadores, legisladores, etcétera. Todos menos nosotros. Ok, y aquí vuelvo a la cuestión de el Día de los Muertos, por ejemplo. Una persona me decía, un amigo me decía, es posible que haya habido una cultura que espontáneamente empezó a reírse de la muerte, como hacen ahora los chicos en Halloween. Bueno, yo no lo sé. Había leído que sí, luego alguien me dice que no, o sea que no lo sé. Pero lo que sí sé, o lo que yo veo, lo que me parece entender, es que estas personas que ahora van disfrazadas para Halloween no se están riendo de la muerte en serio, porque ni siquiera piensan en la muerte en serio. Yo recuerdo un amigo que quiero saludar ahora, aunque no sé en qué dimensión pueda estar, porque ya no vive. Hola, Juan. Era una persona que era un corazón, era una persona que tenía siempre una buena palabra para todos, lo conocí en Italia pero era peruano y era un hombre que sufría del corazón y tenía había tenido que operarse varias veces y llegó a decirme una cosa, que se había quedado muy sorprendido del hecho de que cuando iba al hospital a someterse a una operación del corazón, ahí en cardiología veía a otras personas y los otros pacientes, los otros enfermos, hablaban entre ellos de una manera muy superficial, diciendo, bueno, si salgo vivo de esta operación, veremos junto el partido del domingo, algo así. O sea, no decían cosas profundas acercándose a la muerte o a la posibilidad de morir. Había una superficialidad que él encontraba impactante, o sea, los dejaba sin palabras. Bueno, esto se ha venido creando porque en cierto modo, creo, yo no soy nadie para saber exactamente el porqué, pero sé que es algo que se ha ido poco a poco difundiendo siempre más, porque somos como espectadores de nuestra propia vida o personas que participan pero se la organizan otro la vida. Tenemos todo hecho por entidades, empresas, etcétera. Por ejemplo, hablando de la muerte, yo leí y lo leí, pero porque tuve que leerlo, o sea, es lógico, ¿no? Pero bueno, lo leí una vez, que en los pueblos rurales antiguos, la gente del pueblo y los mismos familiares se ocupaban de todo lo que tenía que ver con la muerte de un familiar. Se ocupaban del cuerpo, se ocupaban de los cantos rituales, se ocupaban de, qué sé yo, con qué palabra recordarlo, o sea, todo se hacía, se participaba todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que decide, la entidad que decide materialmente qué sucede con el cuerpo de una persona fallecida es el Estado, porque hay leyes. O sea, si yo quiero que no me entierren en un cementerio y quiero hacer de otra manera, tengo que lidiar con leyes, dejar algo escrito que dé indicaciones que pero correspondan con lo que se considera legal en este territorio, ¿ok?
Luego se ocupa de todo esto una funeraria que es especializada, pero está completamente despegada de la gente que conocía al fallecido. Sí, puede a lo mejor algún familiar escoger las flores o cosas así, la decoración, pero la música, no lo sé. Pero en realidad no se implica directamente, ¿ok? Y luego vienen todos los invitados al funeral como espectadores prácticamente, o sea, que sí, es verdad, me decía alguien que también, por ejemplo, las fiestas de los creyentes de cualquier religión, pero hablamos del catolicismo así como ejemplo, de lo que se hace en el territorio de la persona, como estaba hablando así. Hay personas que sienten realmente los valores de, qué sé yo, la Semana Santa y otras personas que no, que lo ven como una fiesta, ¿no? Superficial. Es verdad, siempre ha habido alguien, siempre habrá habido, supongo, alguien que vivía la cosa de manera superficial y alguien que no. Incluso yo conozco personas que yo ingenuamente, como a lo mejor las conozco como personas con valores opuestos a lo que dice su religión, y luego participan activamente, vestidos de cierto modo, etcétera, a la fiesta. Yo ingenuamente digo, quizás se pongan ahora a reflexionar y cambien un poco, y luego no sucede, ¿no? Pero, o sea, que quiero decir que no se puede ver a nivel exterior si una persona es seria o no, ¿ok? Es coherente o no, siente lo que está manifestando o no. Es algo que se necesitaría el uso de telepatía o algo así. Bueno, la cuestión es que aparte de que siempre, seguramente, habrá habido personas más profundas, personas más superficiales, por una parte todo ahora hace que lo más fácil sea ser superficiales, porque no te implica físicamente en casi nada, no conoces la técnica de casi nada, ni el origen, o sea, te puedes imaginar el significado profundo si quieres, puedes leer algo, pero no te implicas. El hecho de implicarse materialmente yo creo que tenga algo de importancia, ¿ok? Porque yo puedo teóricamente saber, como el niño que ve en el libro de escuela, qué es un bosque y cuáles son las setas, o el que va con el abuelo en el bosque y la ve con sus ojos, ¿no? Asimismo, el hecho de que se me diga que, no sé, se me organice un funeral, o el hecho que yo lo organice, cambia las cosas. A mí me parece así. Entonces, estamos en un mundo ahora que nos trata como espectadores o usuarios de nuestra propia vida. Hemos llegado a ser así una sociedad, una cultura de la superficialidad en sí, o de la no implicación, del delegar, de la participación del no protagonismo, no sé cómo decir, creo que se ha entendido, pero venga, entonces, espero que haya entendido. Esto es lo que yo creo en este momento, que sea nuevo o viejo o antiguo, que sea de aquí o de otra parte, que sea que nos gusta o que no nos gusta, todo lo que vivimos va camino a ser siempre más superficial porque no estamos implicados y porque no surge espontáneamente de nosotros. Esto es
lo que quería decir y espero vuestros comentarios para saber si hay más cosas que no veo que podáis mostrarme y si este sentimiento, esta sensación que tengo yo la tiene alguien más, así que os invito a comentar. Gracias por escuchar. Hasta mañana con otro video. Chao.